El Ministerio Evangelístico Internacional, Hecha Mano de la Vida Eterna, a cargo del evangelista Ulises Mora Flores, presenta su primer diplomado en línea, Liderazgo Pastoral. Es una oportunidad para lograr el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. Quiero leer la palabra del Señor en Salmos capítulo 27. Ahí hay un tópico que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Sí, leemos la palabra de Dios en el poderoso nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mira tu regalo, para que vea que... Le pedimos el favor al hermano que tiene el micrófono abierto, que está hablando por allá, que desactive el micrófono, por favor, porque causa distracción. Amén. Amado Rey Dios, que moras en gloria y en santidad, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta reunión que nos permites compartir, Dios, desde Colombia y las naciones de la tierra, Dios. Estamos reunidos, Dios, para que tú te glorifiques a través de tu palabra, Señor, y que seamos edificados, Dios, por este medio. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3, Señor, congregados en tu nombre, allí estás tú, Señor. El salmista David exclamó y dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, porque él reconocía que había tinieblas en su vida, pero cuando reconoció que Dios era su luz, él entendió, aleluya, que había llegado la salvación. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Te damos gracias, Señor, y declaramos que tú hablarás, Dios, con poder y con gloria, con autoridad en esta noche, y nos enseñarás, Dios. Tu palabra no volverá a ti vacía. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Netalí, por la participación. Gracias por el apoyo. Nos sentimos satisfechos de que estés aquí en esta noche. Bueno, Pastor Jorge, bienvenido. Estamos en sus manos. Lo escuchamos. Y me están escribiendo acá al privado que ya otras personas se van a estar conectando de una vez a la reunión. Así que bienvenido, Pastor Jorge. Y continuamos con el tema que venimos trabajando, que yo sé que esta noche va a ser de gran bendición. Para nosotros es un privilegio de que esté aquí, Pastor. Así que bienvenido en esta noche. Bienvenido al Pastor José Castro, al Pastor Ángel Panana. Bienvenido la Pastora Mariela, el Pastor Edgardo. Bienvenido a todos los pastores. Hace el jueves pasado quedamos en el punto 2, ¿no? Hoy vamos a abrir la Biblia en... Sí, señor. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice Pablo: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de nosotros no sea vano a esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios,
y os hallaren desprevenidos, no os avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad ante la prometida, para que la generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Quiero resaltar aquí dos versículos. El primero es el 1, que dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. En la carta a los Corintios, en la época del apóstol Pablo, el dar era parte de la administración. Es decir, entraban cuando daban. En estos tiempos, la gente no se le ministra cuando dan. En estos tiempos a la gente se les quita cuando se les ministra. La segunda cosa que quiero mencionar es que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero resaltar dos cosas aquí. La primera que quiero resaltar es que el contexto en el que está escrito este pasaje es la ofrenda a los santos. No es la ofrenda ni el diezmo a Dios. Porque algunos han tomado esto como excusa para decir, bueno, la Biblia dice que debemos dar como propuso en su corazón. Pues el apóstol Pablo no está aquí refiriéndose al darle a Dios o las ofrendas o los diezmos. El apóstol Pablo está aquí hablando explícitamente de las ofrendas a los santos. Entonces, en cuanto a las ofrendas a los santos, cada uno debe dar como propuso en su corazón. Pero en cuanto a la ofrenda a Dios y el diezmo a Dios, se debe dar como Dios lo mandó, no como el corazón nos proponga. Para que tengamos en cuenta esas dos diferencias. Entonces, el diezmo es una orden que Dios le dio al pueblo y no se puede cumplir si se toma desde nuestros argumentos. Para quienes argumentan hacerlo o no hacerlo, va a ser muy difícil cumplirlo. Para quienes lo ven como Dios lo ve, sencillamente lo hacen porque saben que Dios lo mandó, y quien quiera adorar y exaltar y honrar a Dios a través de la ofrenda y los diezmos, pues lo hace con todo el corazón. En Deuteronomios 14:22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces, esa orden de indefectiblemente, ese indefectiblemente es una orden, no se puede cambiar, es una orden que, como nos dijo el pastor Manuel en la conferencia pasada, se hace o se hace. Eso no se discute. Una regla que debemos tener presente es que a Dios no se le discute lo mandado. Lo que Él mandó sencillamente se tiene que cumplir. Si no cumplimos, entonces no lo estamos tomando como mandato de Dios. Lo estamos tomando bajo nuestros argumentos. Ahora, si ponemos condiciones para dar, otra vez digo, no lo estamos tomando como un mandato de Dios, lo estamos tomando como una
opción que nosotros tenemos, y es ahí donde a veces nos confundimos. El pasaje que ya mencioné en 2 de Corintios, vuelvo y repito, no hace referencia a una ofrenda que se estaba recolectando para Dios, sino una ofrenda para los santos. Habían unas iglesias que estaban sufriendo, unas iglesias que estaban viviendo una situación difícil económica, y entonces algunas iglesias se sumaron para recoger unas ofrendas para llevarle a los santos. Y en ese caso y en ese contexto, Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Pero quiero dejar claro, cuando damos a Dios, no debe estar condicionado a las circunstancias. Cuando damos a Dios, debe estar sujeto al mandato que Dios ha dado. Esa orden entonces no se puede cambiar. Segundo, no se puede adulterar. Hay que cumplirla sin contaminarla. Hay muchos que la cumplen, pero la contaminan. La argumentan, la llenan de dudas, pero por otro lado a veces la trasquilan, le quitan, no son justos delante de Dios y finalmente terminan haciendo lo que el ego les dice que haga. Tercero, no se puede negociar. Esa es una orden que no se puede negociar. Si prefiere negociar, yo le animo a que tenga presente que Dios también podría considerar su promesa. Eso es lo que implícitamente hace referencia a Malaquías 3:10. Probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Ahora, el diezmo de la tierra, dice Levíticos 27:30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Esa orden no se puede someter a las circunstancias temporales, porque esa es otra cosa. Hay hermanos que están pensando que si las circunstancias están dadas, pues vamos a darle a Dios lo que es de Él. Pero otros están pensando que las circunstancias no están dadas, entonces mejor no lo hagamos. Y algunos se justifican diciendo que hay que darle con alegría de corazón. Eso está muy bien. Hay que usar la disposición. Pero el mandato no está condicionado a las circunstancias. Y le voy a dar un ejemplo. En Génesis capítulo 28 encontramos a un hombre llamado Jacob que cuando huyó de su hermano Esaú, entonces durmió en un desierto en medio seguramente de un pedregal, por lo que dice la Biblia que tenía una piedra de almohada. Y dice el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces, este hombre estaba en este momento, en este relato, viviendo en un desierto, durmiendo en un desierto, con una incomodidad impresionante, con la inclemencia del clima que se da en esos desiertos. De día el exceso de calor y de noche también demasiado frío. Pero allí este hombre, en estas circunstancias, tal vez pasando tantas limitaciones y tantas dificultades, decidió diezmar, porque hay hermanos que están también condicionando el diezmo de acuerdo a la condición económica que está viviendo. Entonces, cuando tenga dinero, cuando pueda hacerlo, voy a hacerlo. Pero el ejemplo que encontramos en la Biblia es que jamás se ha dado teniendo en cuenta las circunstancias. Los mandatos de Dios se deben obedecer indistintamente qué circunstancias estemos pasando. Ya le mostré aquí el ejemplo de Jacob, que en las circunstancias que estaba, prometió darle a Dios lo que era de él. Entonces, número uno aquí, Jacob nos da ejemplo de cómo hacerlo.
Número 2, él estaba pasando por un momento crucial de su vida. Número 3, él estaba en un desolado y angustioso desierto en el momento en que hace ese compromiso con Dios. Número 4, perdón, él pasó una mala noche después, antes de hacer el voto. Número 5, él se motivó a adorar a Dios antes que lamentarse de la situación. Es una mala señal de un hermano que antes de diezmar se esté lamentando, o que en todo momento se esté lamentando. Cuando una persona adopta esa actitud y adquiere ese hábito de lamentarse a todo tiempo y justificar las circunstancias para no darle a Dios lo que es de Dios, no está teniendo en cuenta a Dios como su Dios soberano, como su Señor soberano, como el amo y Señor de su vida. Sencillamente lo está visualizando y lo está socializando como cualquier otra persona que vive a su lado y no como su Dios. Ahora, el que tiene disposición cumple con Dios y con el prójimo. El que tiene disposición cumple con Dios y con el prójimo. Recuerden, mis amados, que el primer mandamiento en la Biblia es amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Pero el segundo es semejante y tan importante como el primero. Y por eso encontramos el capítulo 8 y el capítulo 9 de la segunda carta de Corintios. Porque para el apóstol Pablo no solamente era importante darle a Dios, para el apóstol Pablo también era importante compartirle al prójimo. Para el apóstol Pablo no era un deber y un mandato satisfacer, obedecer a Dios, cumplir con lo que Dios pedía y exigía. Para el apóstol Pablo era importante también cumplir con todas las disposiciones que Dios ha dejado para el prójimo, para que nosotros, a través de lo que Dios nos concede, podamos compartir y ayudar a ellos. Y a eso se refiere el apóstol cuando dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Pero yo quiero recordarles aquí, el apóstol Pablo está hablando aquí en el contexto de la ofrenda que se estaba recogiendo para, plural, los santos, no para el santo. Una cosa es la ofrenda para el santo, el diezmo para el santo, y otra cosa es la ofrenda para los santos. Y el apóstol le está hablando para los santos, que se podía dar de acuerdo a la disposición del corazón y de acuerdo a cómo Dios lo hubiera prosperado. Entonces, de acuerdo a eso, podía disponer algo para su prójimo. Ahora, número 5, punto número 5, diezmo. Esto es muy importante. Nosotros estamos sujetos a la voluntad y a los mandatos de Dios. Ojo aquí, frente al diezmo estamos sujetos a la voluntad y a los mandatos de Dios. Es decir, Dios no nos llamó, ni nos creó, ni nos dio un ministerio para que le dijéramos si estaba bien o no estaba bien lo que él había mandado. Dios nos llamó para que le cumpliéramos su palabra, sus mandatos y sus estatutos. Ahora, ojo aquí, frente a la ofrenda debe haber una voluntad dispuesta. Frente al diezmo, sujeción absoluta frente al que lo mandó, es decir, frente a Dios. Frente a la ofrenda hay una voluntad dispuesta de parte del que lo da. Dios lo manda, pero Dios deja a consideración de las personas, de acuerdo a cómo haya prosperado, darle a sus hermanos, compartir con sus hermanos.
queda al arbitrio de su disposición. Naturalmente, Pablo aconseja que debe darse según haya prosperado. Pero el diezmo está atento a la prosperidad de las personas. El diezmo está sujeto al deber y a la responsabilidad que las personas tienen a lo que Dios ha mandado que debemos hacer. Ahora, número 7. Los sacerdotes que estamos al servicio del templo, es una diezmar. Pastor Ángel debe, Pastor Manuel debe diezmar, Pastor Castro debe diezmar, Pastor Ulises debe diezmar, Predicar con el ejemplo. Pastor Edgar debe diezmar. Sí, señor. Cuénteme, Pastor Ángel. No, sí, yo creo que tenemos que diezmar. Sí, todo, indefectiblemente diezmará, la orden para todos. Ok. Muy bien. Pastor Manuel, ¿podemos diezmar? Pastor José, diezmar. Voy a decirle amén. Amén, amén, pastor. Ok, ya me estaba asustando. Los sacerdotes que estamos al servicio del templo debemos diezmar. Números 18:26 muestra lo siguiente. Nos explica lo siguiente. Les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Es decir, nos dan los diezmos, pero nosotros tenemos que diezmar de los diezmos. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos, que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces los levitas que estaban al servicio junto con Aarón debían diezmar y darle la ofrenda al sacerdote Aarón, que estaba frente al ministerio del sacerdocio en el pueblo de Israel. Ahora, ¿a quién se le debe dar los diezmos? ¿A quién se le debe dar los diezmos? ¿A los pobres, a los necesitados, a los habitantes de la calle, a los que tienen hambre? ¿A quién se le debe dar los diezmos? Pues de acuerdo al número 18:21, dice claramente, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí quiero aprovechar un momentico por si hay líderes en esta conferencia que de repente le discuten a sus pastores el hecho de que reciban los diezmos o que se unan a conversaciones desafortunadas donde de repente juzgan o acusan a su pastor de robarse los diezmos y las ofrendas, o acusan a otros, bueno, en esto sí por culpa de algunos que le dan mal manejo al dinero y que se enriquecen por cuenta de los hermanos. Otros tenemos que sufrir, pero no está bien que nos pongamos a hablar mal de las personas a quienes Dios les ha delegado, a quienes Dios les ha otorgado el privilegio de hacer parte de la tribu de Leví ministerialmente.
Entonces, no es saludable que nosotros nos unamos a comentarios desatinados y desenfocados con relación al privilegio que Dios le ha concedido a los que ministran en el templo. De hecho, el obrero es digno de su salario. Ahora, los sacerdotes que estamos al servicio del templo, entonces debemos diezmar, eso ya lo dijimos. Lo que dice Malaquías 3:10 es: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, en Lucas 18:12, para los que nos preguntan o quieren de pronto discutir si en el Nuevo Testamento estaba establecido el diezmo, en Lucas capítulo 18, versículo 12, aquí está hablando el fariseo, dice: ayuno 2 veces a la semana, hablando frente al publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era una práctica bien ordenada y que los judíos sabían hacer y sabían obedecer. Por eso cuando Jesús vino, no se enfocó en hablar de los diezmos porque era algo que los judíos sabían hacer muy bien. Sin embargo, algunas veces Jesús tocó el tema y en algunas veces Jesús dejó claro que teníamos que hacerlo. Pero lo que Dios mandó desde el comienzo y lo que Dios estableció desde el comienzo, no podemos cercenarlo, mutilarlo en algún momento de la historia. Porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Un hermanito líder de una iglesia que no diezmaba me preguntó una vez: pastor, si en el si nosotros estamos viviendo bajo la gracia y en el Nuevo Testamento no se habla de los diezmos, ¿por qué tenemos que dar los diezmos? Entonces yo le hice una pregunta: ¿usted cree que toda la Biblia es inspirada por Dios, sí o no? Me dijo: claro que sí. Entonces le pregunté: ¿cuáles libros de la Biblia ustedes creen que son inspirados por Dios? Y él me dijo: pues todos los 66 libros de la Biblia yo creo que son inspirados por Dios. Yo le dije: de acuerdo. Pues entonces debe tener presente y debe tener en cuenta que Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Ahí implícitamente aparece la palabra formación, para formar a las personas. Entonces, encontramos muchas razones en el Nuevo Testamento para pensar, para estar de acuerdo, para creer que nosotros debemos cumplir lo que Dios ha mandado y no discutir si estamos en la gracia o estamos en el Antiguo Testamento o estamos en el Nuevo. Yo simplemente creo que lo uno y lo otro, el Antiguo y el Nuevo, los dos hacen parte del Evangelio que nosotros debemos profesar y predicar. Y déjame aquí concluir porque quiero dejar un buen tiempo para preguntas, aportes, que nos compartan los demás pastores. Déjame aquí hacer una apreciación que me preocupa por estos días. Por ejemplo, uno encuentra en medio de esta pandemia hermanitos que tienen mucha fe y que se exponen ante la epidemia que estamos viviendo. Uno encuentra hermanitos que pregonan la fe, que predican muy bien a Hebreos capítulo 11. Pero esos hermanitos, algunos pastores también, se les olvida que el libro de los Proverbios hace parte también del evangelio que debemos profesar.
Y Proverbios nos habla de prudencia y sabiduría. Entonces, si bien es cierto que la fe es algo que nosotros debemos profesar, también es cierto que la prudencia y la sabiduría es algo que debemos también adoptar como parte de nuestra vida, como parte del aprendizaje de nuestra vida cristiana. Como dice Deuteronomio, de ese poner por obra los mandamientos que Dios nos ha dado hoy. Debemos entonces enfocarnos no en nuestros argumentos, porque Pablo nos exhorta a derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, no contra el conocimiento de una organización religiosa. Tengo que decir con pesar y con tristeza que hay organizaciones que se ha vuelto más importante los reglamentos internos y los estatutos de la congregación que la Biblia. Y uno escucha a menudo decir a esos hermanos, esto no se puede hacer aquí porque es que los reglamentos internos o los estatutos dicen que no. Pero pocas personas dicen, esto lo hago porque la Biblia dice que lo puedo hacer. O esto no lo hago porque la Biblia dice que no lo puedo hacer. Entonces hay como una sujeción y hay como un enfoque y hay como una dirección, un apego más a lo hecho por los hombres, a lo humano, que a lo que Dios nos ha mandado y nos ha dicho. Y parte de ese problema lo tenemos en los diezmos. Hay personas que están creyéndole más a los hombres que creyéndole a Dios. Y lo que nosotros debemos hacer es sencillamente obedecer y cumplir lo que Dios nos ha mandado, sí o sí. Gústenos o no nos guste. Nosotros no fuimos llamados a la iglesia para evaluar si nos gusta y luego decidir si aceptamos o no aceptamos. Nosotros fuimos llamados a la iglesia para obedecer y cumplir los mandatos de Dios. Gústenos o no nos guste. El diezmo no es una opción que tenemos. El diezmo es un mandato que tenemos y que debemos obedecer. La ofrenda no es una opción que tenemos. Es un mandato que Dios nos ha dado y que debemos cumplirlo. Para que se cumpla en cada paso, en cada manifestación, en cada evento que nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo, para que se cumplan las promesas de Dios al pie de la letra también. Si yo quiero que las promesas de Dios se cumplan al pie de la letra, yo tengo que cumplirlo también al pie de la letra. Porque esta relación y estos mandatos son de doble vía. Dios manda para que nosotros obedezcamos. Y cuando nosotros obedecemos, Dios también cumple su promesa. Mis amados, quiero agradecerles la oportunidad que he tenido de compartir estas breves reflexiones acerca del diezmo y las ofrendas y las primicias. Pastor, Dios le bendiga. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señora, con mucho gusto, pastora. No se preocupe que si yo no le puedo responder, ahí está el pastor Molina, el pastor Ángel, el pastor José. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, pastor, lo que actualmente hay una doctrina, ¿no? Que siempre están en contra de del diezmo, están hablando de que el diezmo era para el tiempo antiguo, que ahora no hay, y se basan en que los levitas eran en el pueblo judío, en el pueblo Israel, pero el pueblo gentil, a donde Pablo fue a llevar la palabra, ahí no habían levitas, ¿no? Ya en el pueblo gentil había levitas, entonces se basan en eso, que se daba ofrendas, pero ya no los diezmos. ¿Puede aclararme eso, pastor? Gracias. Bueno, yo quiero partir diciéndole lo siguiente. Los que dicen eso olvidan que Jesús cumplía todos los ministerios descritos en la Biblia. Él es el apóstol de apóstoles, el profeta de profetas. Él es el pastor de pastores. Él es el sacerdote de sacerdotes. Él cumplía todos los ministerios. La pregunta que debíamos hacerle a esas personas: Jesús existió
solamente en el tiempo de los levitas o también en el tiempo del Nuevo Testamento. Ahora, si nos responden que existió en el Nuevo Testamento, pero no como sacerdotes, pues a mí me da mucha pena decirle a esa persona que yo no puedo creer en un evangelio que no se contextualiza en la globalidad de la palabra, sino en la particularidad de alguien. La Biblia se responde cuando nosotros buscamos la globalidad de la palabra, no la particularidad de un tiempo. Recuerden que en el principio era el verbo. Aquí déjame decir algo. Yo disiento del cielo a la tierra cuando un hermanito viene y me dice, vengo a darte una palabra de parte de Dios, una palabra. Pues en el año 2015 creo que fue, me di a la tarea de leer la Biblia para averiguar si la Biblia sostenía esa tesis. Y me di cuenta que los profetas que hablaron, todos dicen, vino a mi palabra. No dicen, vino una palabra. Vino a mi palabra de Jehová. Pero hay hermanitos que quieren darnos una palabra. Pues eso es desastroso. Porque Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, no una palabra, la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces nosotros no estamos frente a una persona que estuvo en un tiempo. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si yo no quiero diezmar en este tiempo, de manera explícita, estoy negándome a servirle al supremo sacerdote que tenemos hoy. Sí, amén, gracias. No sé si le respondí la pregunta, hermano. Sí, pastor, como le entendí, como Jesús es el sumo sacerdote y el pueblo gentil ya está creyendo en Jesús, entonces diezma porque está diezmando a Jesús como sumo sacerdote, a eso se refiere, ¿no? Sí, es que nosotros traemos los diezmos, Dios no necesita los diezmos que nosotros traemos, pero Él los pide para que con ellos hagamos la labor y el trabajo que Él nos ha encargado hacer. Entonces, si a mí me dicen que en el Nuevo Testamento no se debe diezmar porque los diezmos se le llevaban a los levitas y a los sacerdotes, entonces que me quiten a Jesús y quedamos arreglados. Pastor, no sé si podía aportar Señor. algo. Sí, No sé claro, si podría pastor. aportar algo, pastor. Sí. Sí, señor. No, el había venido a asunto, no, es que no, sino hacer recordarnos más de que aquellos que sostienen que los diezmos es de la ley están 100% errados y equivocados, porque la ley vino cientos de años después de la promesa, que es el tiempo de Abraham, nuestro padre de la fe, y ya el diezmo se practicaba. Tanto es así que Abraham dio el diezmo al sumo sacerdote Melquisedec, rey y sacerdote de Salem. Entonces, ya fuera de la ley y antes de la ley, entonces Abraham, y en Abraham es nuestro padre, ¿no? Entonces él ha diezmado reconociendo un sacerdocio sacerdotal como es según el orden de Melquisedec, y le dio los diezmos. Aún la ley que vino más de 400 años después no va a abrogar ese principio que Dios dio, una ley, un mandamiento que se dio desde antes de la ley. Ahora, si nosotros somos hijos de Abraham y ya el sacerdocio arónico terminó, correcto, la ley, pero hemos vuelto al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y por lo tanto, si Abraham es el padre de la fe, aunque ya no estamos bajo la ley, aunque los mandamientos de Dios son inviolables, entonces nosotros volvemos, ¿no?, a ese como gentiles,
no, a volver nosotros a ese sacerdote que es Jesucristo, rey y sacerdote. Entonces también entonces, como dice, imitar la fe y hacer las obras de Abraham, entonces nosotros estamos imitando la fe de Abraham y las obras de Abraham, reconociendo el sacerdocio de Cristo como según el orden de Melquisedec. O sea que aquellos que están tratando de anular, lo que pasa es que no quieren diezmar, no quieren sostener la obra, no quieren, amado hermano, y quieren un evangelio que el predicador trabaje, que el predicador se dedique a otras cosas y que el hombre solamente dé por ofrendas y que abrogue la ley, porque la codicia, digamos, su tacañería, su incredulidad, su avaricia, porque profesan fe, pero no niegan a Dios con sus hechos de no dar diezmo, están desconfiando en que Dios va a bendecir, ¿no? Si Él cuida de las aves, si Él viste a las flores, ¿cómo no cuidará de nosotros, que somos sus hijos? Entonces, el diezmar, hermano, es parte de la obediencia a Dios, es sostener el ministerio. De otra parte seríamos desconsiderados, ¿no? Con los ministros, no lo digo por mí, lo digo por sostener la obra, ministros que muchas veces padecen, se descuidan de dedicarse a la obra, dedicarse muchas veces a una consagración, a un estudio, por dedicarse a trabajar y no pueden concentrarse en ministrar completamente en ese tiempo como debe ser la palabra y la obra que Dios les ha llamado, el ministerio del Señor. Eso quería aportar, pastor. Gracias, pastor Ángel. Quiero que tengamos presente una regla que nunca debemos descuidar. Jesús siempre será el modelo que nosotros debemos seguir. Porque Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Entonces, si nosotros no validamos a Jesús como el modelo, pues tal vez no tenga razón muchas de las cosas que hacemos. Pero Él vino para darnos ejemplo. Y Él vino para ponerse en lugar nuestro porque Él tenía que pagar lo que nosotros no pudimos pagar. Entonces, para mí es muy claro que si yo quiero seguir el modelo bíblico, el modelo de inspiración que tengo, será ese, como digo, que cumple todos los ministerios que la Biblia nos menciona. Él es el apóstol de apóstoles, Él es el profeta de profetas, Él es el pastor de pastores, Él es el maestro de maestros, Él es el rabino de rabinos, Él es el Mesías, mejor. Él es el Mesías, Él es el Dios encarnado, Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel. Entonces, si yo niego o me rehúso a cumplir algún mandato de la Escritura, no estoy siguiendo el modelo que me dejaron. A mí me encantó lo que dijo el pastor Manuel el jueves pasado. A Dios se le obedece o se le obedece. No hay una opción en el medio para escoger y decir, bueno, aquí en este caso no quiero. A Dios se le cumple o se le cumple. Él no nos dio mandatos para luego nosotros decidir si los cumplimos o no los cumplimos. Él mandó para que nosotros cumplamos. Pastor, si me permite aportar algo también. Claro, pastor. Pastor Edgar, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que es un error también doctrinal el que digan que en el Nuevo Testamento nunca se dijo nada del diezmo, porque el mismo Jesús, tanto en Mateo 23 como en Lucas 11:42, es decir, al menos 2 de sus discípulos y mucha gente más lo escucharon decir esto. Y él, cuando está reprendiendo a los fariseos y les dice, fariseos hipócritas, les dice, porque están diezmando la menta y el eneldo y el comino. Y después les reclama que dejan de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Es decir, el diezmo de la menta, del comino, de todo lo que ellos percibían,
Jesús dice, era necesario que lo mantuvieran. El problema es que se habían olvidado de la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, yo creo que mucha gente que se escuda en que eso no viene en el Nuevo Testamento es un desconocimiento de la Escritura, y por otra parte están reforzando lo que el mismo Jesús dijo, es decir, que están olvidados de la justicia, de la misericordia y de la fe. Es lo que quería aportar, pastor. Gracias, Pastor Edgar, muy amable. Pastor Jorge, buenas noches. Buenas noches, Pastor Luis. Bueno, quiero hacer también una pregunta. Sí, señor. En el tema de los diezmos y ofrendas, primicias, bueno, ya ha venido aclarándose, pero en cuanto al tema, que a veces hay personas que no diezman, porque según el Señor no los ha bendecido, el Señor no les ha provisto. Es un error, mi pregunta es un error donde muchas veces nos volvemos tan espirituales y creemos que la dependencia es solamente de Dios y no gestamos nada como para poder obtener algunos recursos para podernos mover en esta tierra y también bendecir la obra de Dios? Es curioso, pero siempre que uno encuentra un mandato en la Biblia, encuentra un verbo que nos invita a poner por obra. Alguien me preguntó una vez, creo que fue un estudiante, me dijo, pastor, ¿cómo hago que yo a veces leo la Biblia y no la entiendo? Y yo le dije, ha puesto por obra lo que ha entendido. Entonces él se quedó pensando y me di cuenta que no lo había hecho. Entonces yo le dije, mira, una regla es que cuando nosotros ponemos por obra lo que ya hayamos entendido, Dios nos va a abrir el entendimiento para entender más. Porque al que tiene más, se le da más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, hay muchas personas que no han entendido los ejemplos que hay en la Biblia. Jacob no hizo voto con Dios cuando estaba viviendo en medio de la abundancia ya al lado de su suegro Jetro. Jacob hizo voto con Dios cuando estaba durmiendo en un desierto con una piedra de almohada y seguramente con los bolsillos limpios. En un momento de crisis y en un momento de dificultad. El mejor camino que nosotros tenemos para salir del fango y para salir del atolladero en medio de los 1000 problemas es cumplirle a Dios. No solamente cumplirle, como dijo el pastor Edgar, con los diezmos, sino también con la justicia. Aquí quiero citar Salmos 37:25. Salmos 37:25 dice, joven fui. Estaba hablando de mí y de los que están conmigo en esta conferencia. Joven fui, he envejecido. Ahí sí no está hablando ni de los que están en esta conferencia ni de mí. He envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La percepción que encuentro en el diario vivir es que hay cristianos que son injustos y hay inconversos que son justos. Y uno ve que hay inconversos que prosperan, pero tal vez son muy justos. Y uno ve que hay cristianos que no prosperan, tal vez se han engañado creyendo que por el hecho de ir a una iglesia ya han hecho lo suficiente. Y no son justos, y eso es peligroso. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado. Y a eso estaba haciendo referencia el pastor Edgar. El problema que tenían los fariseos era la justicia. Y aquí quiero decir otra cosa. Cuando Jesús vino, encontró un modelo que era reglas sin misericordia. Por eso los fariseos ordenaban, mandaban, pero ellos no movían ni un dedo, como dijo Jesús. Pero Jesús... Y ellos buscaban protagonismo. Pero Jesús vino buscando credibilidad. Y Jesús vino a establecer otra regla. La regla de Jesús es misericordia con reglas. Se lo voy a explicar. Está en Juan 8, en la historia de la mujer adúltera. Ahí en ese escrito de la mujer adúltera. Ahí está la misericordia y ahí está las reglas. Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno. Ahí está la misericordia.
Pero luego viene la regla, vete en paz y no peques más. Hay muchos cristianos pensando que viven un evangelio sin reglas. O hay muchos cristianos pensando que viven un evangelio de reglas sin misericordia. No, el evangelio que Jesús nos enseñó es un evangelio de misericordia con reglas. Por eso está escrito, Primera de Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, pregunta, si Jesús es el modelo y la Biblia lo describe como justo, ¿qué se supone que debemos hacer usted y yo? Poner por obra los mandamientos que Dios nos ordenó, que Dios nos manda. Cuando los ponemos por obra, entonces somos bendecidos. Pero cuando no ponemos por obra lo poco que entendemos, entonces se va acumulando un vestigio, se va acumulando maldición y se va acumulando miseria, desgracia, etcétera, etcétera. ¿Puedo hacer un aporte? Bueno, Sí, claro, Natalí. bueno, la Biblia en Hechos registra que ellos tenían todas las cosas en común y que vendían las propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles. Antes deberíamos nosotros hacer como hicieron ellos. Y si practicáramos eso que hicieron en la iglesia primitiva, yo creo que eso no fuera el diezmo, sino el 100%. Entonces, es un ejemplo de que Dios no solamente quiere que demos el 10, que demos mucho más para que la obra de Dios sea expandida. Esa es mi participación. Gracias. Gracias, Natalí. Muy amable. Pastor. Sí, señor. Sí, solamente quería aportar algo. Cuéntame, el apóstol Pablo, cuando dice que el obrero es digno de su salario, ¿de dónde sacaría el salario la iglesia para poder sostener al obrero que está dedicado y abocado a predicar la palabra? Jesucristo. Bueno, pastor, sí. Jesucristo mismo dice Pablo que el que predica el evangelio viva del evangelio. Y nos toma una referencia del Antiguo Testamento que dice: el que trabaja en el altar coma del altar. Entonces, ¿de dónde va a comer el ministro, el obrero de Dios, si es que no se trae los diezmos, que además que es sostener la obra, es una bendición? El corazón se siente satisfecho, contento de obedecer a Dios y sostener la obra de Dios y sostener al ministro que Dios nos ha puesto delante del Señor. El día que yo di el primer sueldo que me dio, que yo trabajé en una fábrica, me convertí. A los 4 meses rogué a Dios por trabajo y me dio el trabajo. Mi primer sobre, agarré y le dije al diácono: hermano, esto es para mi pastor, entrégueselo a él. Personalmente se lo echó a su saco mientras orábamos por la ofrenda y los diezmos. Mi corazón, me sentí una satisfacción tan grande, y en verdad que nunca jamás en mi hogar, en mi casa, nos hemos quedado sin comer. Jamás, nunca. En todo momento, en todo tiempo, hemos tratado de honrar a Dios obedeciendo su palabra. Gracias a Dios, pastor, eso quería contribuir. Gracias, pastor. Pastor, si todavía no quiere participar, quisiera, mientras se van animando los pastores, mire, yo soy acá de acá del Perú, de una caleta, de un puerto pequeño, donde mis padres han sido pescadores. Bueno, yo también aprendí algo el oficio pescador, y en muchas oportunidades, a veces
las embarcaciones de otros pescadores se malograban, estaban en reparación y salían en la embarcación de mi padre y se iban a pescar. Y luego, cuando regresaban, las esposas iban a vender al mercado aquí en Huacho y luego en la tarde, 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, llegaban a tocar la puerta y decían, señor, sí, aquí manda mi papá el diezmo. Mi papá o yo recibíamos, dice, el señor tal ha mandado su diezmo. Y recibíamos nosotros el diezmo. Inconversos, gentiles. ¿Qué cosa? Y hasta ahora se practica en mi pueblo, en las caletas, el diezmo. Hasta ahora. ¿Qué significa el diezmo para nosotros los pescadores sin conocer a Dios? Gentiles, ¿ah? El pescador que salía en la barca reconocía que el dueño de la barca le había prestado su barca, su embarcación. Reconocía que si no hubiera sido por esa barca, no hubiera ido a pescar, no hubiera traído peces, no hubiese ganado dinero. Y en reconocimiento al dueño de la embarcación le entregaba el 10% de su ganancia. Aquí manda el diezmo. Y hasta ahora, yo me recuerdo de niño de 8 o 10 años, hasta ahora se sigue practicando esta costumbre entre los gentiles y pescadores de acá, desde los pueblos y las caletas, trayendo el diezmo al dueño de la embarcación. ¿Qué reconocía? Derecho de propiedad, reconociendo que hay un dueño. Entonces, si no fuera por mandato, si no fuese por orden de Dios, ¿quién es el dueño de la tierra? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da el sol? ¿Quién nos da el aire? Entonces, por derecho de creación de Dios, derecho de propiedad de Dios, traigamos el diezmo a la casa del Señor. Bendiciones. Gracias, pastor. Yo quiero participar ya la última vez. Sí, señor, bien pueda. Yo creo que todo está resumido cuando el Señor Jesucristo lo tentaron los fariseos y le dijeron que si se tenía que dar tributo al César. Entonces el Señor le dijo, muéstreme una moneda. Y le dijo, ¿de quién es la inscripción que está acá? Y dijo, no, es de César. Listo. Dé a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Listo. Lo que es de Dios era lo que ya estaba escrito en la ley y lo que ellos sabían. Y lo que era de César eran los impuestos y el resto de cosas. Yo creo que ahí se resume todo. Y eso está en el Nuevo Testamento. Sí, así es. Un impuesto no se puede invalidar si el que hizo la última constitución no lo invalidó. Y quien firmó la última constitución de la iglesia fue Cristo en la cruz del Calvario con su sangre. Y él no invalidó ni el 10 que se le tenía que dar a Dios, ni lo que se le tenía que dar al Estado. Amén. Pastor, quisiera hacer otra aportación, si me permite. Sí, claro, Pastor Edgar. Aquellos que dicen que en el Nuevo Testamento no viene el diezmo, yo creo que malentienden porque, por ejemplo, cuando Jesús habla de, ahí en Juan capítulo 5, verso 39, Jesús mismo le está diciendo a sus discípulos, y me imagino que había más gente escuchando también, y les dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese momento no existían los evangelios, no existía el libro de Hechos escrito, no había ninguna de las epístolas de Pablo. Jesús se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Jesús se estaba refiriendo a lo que ya estaba escrito. Entonces, cuando hay gente que habla diciendo que solo en el Nuevo Testamento, que estamos por gracia y por eso no tenemos que diezmar, malentienden y las escrituras y como dice la escritura, hierran, ¿no? O sea, se equivocan pensando, porque desde el Génesis hasta Apocalipsis se está hablando del mismo. Dice claramente Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces,
como mencionaba ahorita otro pastor, desde Abraham, vemos la genealogía de la fe, ¿no? La genealogía de Jesús. No empieza hablando por Adán, empieza hablando por Abraham, el primer hombre que creyó a Dios, ¿no? Y fue uno de los primeros hombres que diezmó. Entonces, yo creo que el entender bien lo que la Escritura nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis es crucial, porque mucha gente malentiende y quiere hablar del Nuevo Testamento solamente, pero si bien el Nuevo Testamento es muy enriquecido por la obra ya del Espíritu Santo en la iglesia, no podemos descartar lo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien, Pastor Edgar, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Pastor, me están preguntando acá por WhatsApp y la persona que me está preguntando dice, ¿cómo establecer los principios en una persona para que no diezme obligadamente o subyugada, que a veces le han maldecido cuando no diezma? ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, primero hay que disipularlo. Segundo, hay que formarlo. Es decir, por eso yo separo, es decir, pongo formación más allá de discipulado. Porque las personas se forman cuando ven el ejemplo en otras personas. Entonces, el ejemplo va a quitar esa mala experiencia que de repente tuvo en algún lugar. Y tercero, a las personas hay que hacerles entender que al Evangelio no venimos para buscar una opción diferente a lo que yo quiero. Al Evangelio venimos para buscar la dirección, el ordenamiento, el estatuto que Dios nos ha dado para cumplir. No tenemos una opción si lo cumplimos o no lo cumplimos, debemos cumplir. Ahora, es libertad de las personas si quieren hacerlo. Por eso Dios dejó el monte Valio y el monte Gerizim. Entonces, Dios le facilitó al hombre, le dio al hombre la oportunidad de escoger. Pero hay que explicarse. Hay que explicárselo porque el escoger no sería sabio escoger lo equivocado. Si vamos a escoger, la idea es que escojamos lo correcto. Ahora, para escoger lo correcto, no lo podemos escoger desde la base o desde el principio de nuestro ego. Tenemos que mirarlo y visualizarlo y tomar la decisión desde el mandato de Dios. Por eso está escrito Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios como omnisciente, omnipresente, omnipotente, como el Dios que llena todo, entonces a mí no me queda espacio para discutir, ni para discutir sus reglas, ni sus mandatos. A mí sencillamente me queda el privilegio de obedecer, no la obligación, sino el privilegio de obedecer. Cuando yo miro la obediencia como un privilegio y no como una imposición, entonces Dios comienza a bendecir la vida nuestra. No sé si respondí la pregunta. Gracias, Pastor Jorge. Por eso tengo ahí a Ángela, a José, a Manuel, a Ulises, para que me hagan quedar bien. Sí, pastor, sino que me están diciendo aquí que por qué no se habla de Cristo en el altar, enseña lo que usted está diciendo, sino que prácticamente se hace un culto al dinero desde que comienza el servicio hasta que termina. Bueno, va a sonar te voy a decir, pero a mí me llamó Dios para hablar a la luz de la palabra y no bajo el criterio de mi manera de pensar. Eso es lo que justamente Pablo dice en Romanos. Cambien su manera de pensar para que cambie su forma de vivir. La razón es sencilla. Muchas personas dicen seguir a Cristo, pero no están obedeciéndole a Cristo. Entonces, cuando yo no confío en la provisión que Cristo
Cristo me da, estoy con mis hechos, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta, con mis hechos demostrando que no estoy creyéndole al que me llamó y al que me prometió proveer para mis necesidades y para las necesidades de la iglesia. Entonces, en ese caso, pues tengo que cada culto hacerle un culto al dinero. Y ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es donde nosotros le creemos a Dios, obedecemos a Dios, cumplimos su palabra y, como dice Malaquías, Él promete abrirnos las ventanas de los cielos y enviarnos bendición hasta que sobreabunde. Pero esa premisa, esa verdad, esa promesa no se da bajo el criterio de nuestros argumentos. Por eso Pablo dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ya le firmo el certificado.